Bienvenidos a la quinta sesión de antipsicóticos y sedantes. Vamos a empezar a hablar de las benzodiazepinas y específicamente de la clozapina, que es el primer antipsicótico de los atípicos y fue utilizado en 1958 y que no solo actúa en su relación de serotonina-dopamina, ya que también lo hace en receptores de serotonina 1A, 2C, el serotonina 3, 6, 7, dopamina 1 o dopaminérgicos 1, 3, 4, M1, H1, A1 y A2. Como podemos ver, actúa en muchísimos receptores. Esta capacidad de actuar en múltiples receptores también le confiere la capacidad de provocar muchos efectos terapéuticos y efectos colaterales también. La clozapina tiene gran capacidad de producir remisión del cuadro sin alteración de los niveles cognitivos ni funcionales en el paciente. Esto se ha observado con algunos otros neurolépticos atípicos con menor incidencia y esto no ocurre en los antipsicóticos típicos. Este es más eficaz cuando han fracasado los demás tratamientos. Sin embargo, la clozapina puede producir agranulocitosis, como ya se mencionó en otros videos. Esta condición puede inclusive llevar a la muerte al paciente, por lo que es necesario un uso monitorizado, haciendo recuentos sanguíneos semanales. Otros de los efectos secundarios importantes de la clozapina son las convulsiones, la sedación y la ganancia de peso. De estas, la última, la ganancia de peso, se relaciona con el bloqueo de serotonina 2C. Entonces, aun cuando se pueden considerar antipsicóticos muy efectivos, también es uno de los más peligrosos, por lo que su uso no es de primera elección y debe de usarse delicadamente y con monitoreo. La clozapina tiene una biodisponibilidad del 60% administrándose por vía oral. Se metaboliza por vía hepática y la semivida es de 30 horas, por lo que su uso debe de ser progresivo, iniciándose con dosis bajas. La clozapina tiene varios nombres comerciales como el Famalider, la Liponez, el Anemea y otros países pueden tener otros nombres y en México su presentación es en suspensión oral de 50 miligramos por mililitro. Como ya mencionamos, la clozapina puede causar agranulocitosis, por lo que es indispensable considerar los siguientes puntos. Primero, su uso debe de limitarse a pacientes con esquizofrenia y no para otras patologías en primera elección. Segundo, solo se debe de usar con pacientes que no responden a otros tratamientos o que no los toleran. Tercero, puede usarse con pacientes con psicosis o Parkinson solamente cuando hayan fallado otras alternativas. Cuarto, antes del tratamiento el paciente debe de tener un recuento de leucocitosis mayor a 3.55 milímetros cúbicos y un recuento absoluto de neutrófilos mayor de 2.0 milímetros cúbicos. Debe de ser paciente que pueda acceder constantemente a exámenes de laboratorio. Se realizará un examen semanal durante las primeras 18 semanas de tratamiento. Posteriormente, una vez cada 4 semanas o antes, si lo indica el médico tratante, durante todo el tiempo que dure el tratamiento. Es decir, nunca se suspenderá mientras esté en tratamiento los exámenes sanguíneos. Y además, al retirar el tratamiento, una vez por semana, por 4 veces consecutivas o más tiempo, si existen resultados inferiores a lo ya comentado en el punto número 4. Debemos recordar que uno de los datos clínicos más importantes de la neutropenia son las infecciones recurrentes, por lo que el paciente, familiares y el personal de salud debe de estar pendiente de la aparición de estos, sobre todo en los casos de infección de vías respiratorias, lo que puede indicar una neutropenia. En casos muy raros, la clozapina puede producir miocarditis, que principalmente se presenta con arritmias que producen inclusive en el reposo alteraciones en el electrocardiograma, por lo que debe de suspenderse de inmediato y enviarse a un segundo nivel de atención, además de que no puede volverse a prescribir este medicamento en este tipo de paciente. Las dosis del medicamento deben de ajustarse para cada paciente, comenzando siempre por dosis bajas.
Se debe de tener especial cuidado en pacientes que utilizan otro tipo de tratamiento que puede actuar sobre los receptores serotoninérgicos y dopaminérgicos. En pacientes adultos, y de hecho nada más se utiliza en pacientes mayores de 12 años, al inicio se comienza con dosis de 12.5 miligramos, es decir, 0.25 mililitros de suspensión, una o dos dosis al primer día durante nada más el primer día. Al segundo día se inicia con 25 a 50 miligramos, es decir, 0.5 mililitros, y al tercer día con 50 miligramos, 1 mililitro, pudiendo aumentar gradualmente hasta alcanzar los 300 miligramos día como máximo, que corresponde a 6 mililitros, lo cual debe lograrse en no menos de 3 semanas y posteriormente debe de revalorarse cada semana, teniendo en cuenta que el rango terapéutico ideal es de 200 a 450 miligramos día y la dosis máxima de clozapina no puede rebasar los 900 miligramos al día. Cuando se logra una respuesta terapéutica adecuada con una dosis de 200 miligramos día, se puede utilizar una sola toma durante la noche, acordándonos que tiene una vida útil de 30 horas. El paciente de edad avanzada, el tratamiento se inicia con una sola toma al día de 12.5, es decir, 0.25 mililitros, y se aumenta después a 25 miligramos día. Esto se debe principalmente a que su eliminación es por vía hepática, por lo que también está contraindicado en pacientes menores de 12 años y de preferencia no se usa en pacientes menores de 16 años. El retiro o suspensión de la clozapina debe ser gradual y no durar menos de 2 semanas, excepto cuando aparece cardiopatía o agranulocitosis. Este medicamento no debe de usarse durante el embarazo ni durante la lactancia. Se recomienda tampoco usarlo en pacientes que están usando anticonceptivos hormonales o terapia hormonal de reemplazo. Si por cualquier motivo se suspende la clozapina, inclusive por 2 días o más, el inicio debe volver al protocolo de seguimiento inicial. En el tratamiento del Parkinson, la dosis media es inferior, aunque el protocolo de inicio sea el mismo, pero se alcanza hasta 50 miligramos día. La clozapina, como ya vimos, actúa sobre muchos receptores, por lo que debemos de tener cuidado en condiciones propias del paciente para no utilizarla, tales como la hipersensibilidad o pacientes sin un control estrecho, es decir, sin acceso a exámenes de laboratorio, antecedentes de agranulocitosis, excepto la inducida por quimioterapia cuando ésta tiene más de 2 años, alteraciones de la médula ósea, epilepsia sin control, psicosis tóxica, incluyendo la psicosis por alcohol, trastorno cardiovascular o renal, enfermedad hepática o uso de fármacos que producen agranulocitosis o otros antipsicóticos. Hay que tener en cuenta que la clozapina tiene actividad colinérgica, por lo que puede causar o agravar problemas de hipertrofia prostática, puede causar o agravar el glaucoma de ángulo cerrado o puede producir alteraciones peristálticas importantes como el estreñimiento o incluso la parálisis intestinal. Estos casos pueden inclusive ser mortales. Además de que algunos pacientes pueden sufrir hipertermia hasta de 38 grados centígrados, que generalmente se observa solo al inicio del tratamiento y la cual es benigna, pero esta debe de asociarse o debe de pensarse en agranulocitosis y descartarse esta. Y debe descartarse también el síndrome neuroléptico maligno. También puede producir o produce sedación, mareos, taquicardia, cambios del electrocardiograma y rara vez produce hiperglucemia, trombosis, pericarditis, trastornos vasculares, trastornos renales y trastornos respiratorios, así como hepáticos. Gracias.